Muy buen día, mis santos hermanos, que el Dios Todopoderoso, a quien usted y yo continuamente servimos, les bendiga abundantemente. Quiero cantar este himno 68, Libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Jesús me hizo libre por su amor. Libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy. Libre estoy, aleluya, por la fe, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo vagaba más y más, lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre estoy. Libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy, aleluya, por la fe, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre fiel. Gloria, gloria sea nuestro buen pastor. Libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, aleluya, por la fe, libre estoy. Gloria al Señor. Jesucristo dice en su palabra en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, que es Cristo, y la verdad os hará libres. Somos libres por el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Voy a compartir Hechos capítulo 13, versículo 23 hasta el 41. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminó su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y lo que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y vosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Dios sea glorificado para siempre, exaltado sea Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Salvador. Dios ha consumado la historia. Le ha dado al mundo el Mesías, el Salvador, Jesucristo mismo. Observe que Pablo ha alcanzado el punto hacia el que se había estado dirigiendo. Ha alcanzado la consumación de la historia. Pablo ha alcanzado el momento en que Dios envió al mundo al Salvador Jesucristo. Pablo procede al impulso final. El Salvador es Jesús. El nombre Jesús es significativo para los judíos. Significa Salvador. Dios salvará. La forma hebrea es Yoshua, que significa Jehová. Es salvación. Él es el Salvador. La idea es la liberación de ser salvado de algún terrible desastre que lleva a perecer. Juan 3:16, Romanos 8:3, Gálatas 1:4, Hebreos 4:14 al 18 y 7:25. A partir de este punto debe leerse el mensaje que Pedro predicó el día de Pentecostés. Los puntos que Pablo plantea son casi los mismos de Pedro. El mensaje de Pablo acerca de Jesucristo incluye 7 puntos que son muy importantes. Número 1, el Salvador fue anunciado por un precursor, Juan el Bautista. 23 y 24 de Hechos 13. El mundo no fue tomado por sorpresa. Dios preparó al mundo para la venida del Salvador. Él envió a Juan el Bautista, el precursor, a proclamar el bautismo de arrepentimiento. Mateo 1:4. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Hechos 3:19. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 2:22. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. La venida del Salvador, de quien Juan no era digno de desatar los calzados de sus pies. Mateo 3:11, 1:7. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Santiago 4:10. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. 2. El Salvador es la palabra de salvación proclamada a vosotros. La salvación significa liberación del poder y el castigo del pecado, la muerte y el juicio. Pablo declaró que Jesús es la palabra de salvación. Él mismo es la salvación del hombre, la salvación que Dios envió al hombre para que no se pierda.
Jesucristo es a quien Dios levantó de los muertos. Versos 30 al 33. Primera de Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el santo, el que no sufrió corrupción. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros corazones, vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Por medio de Jesús hay perdón de pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por medio de Jesús es justificado todo aquel que cree en él. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 5:1. Y esto erais alguno más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. 3. El Salvador fue rechazado y crucificado. Verso 27-28. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, número 4. Dios levantó al Salvador de los muertos. Aleluya. Había testigos oculares y compañeros cercanos que podían promoverlo, a quienes no iban a estar equivocados y engañados. El propósito de la resurrección de Jesús, las buenas nuevas de la resurrección, es incorrupción para los creyentes. La promesa de Dios había sido cumplida. 32 verso al 38. Los creyentes serían levantados de los muertos al igual que Cristo. Alabado el Señor. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Salmo 49:15. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Hechos 24:15. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Segunda de Corintios 4:14. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quinto, el Salvador perdona pecado. Verso 38. La única persona que puede sanar y perdonar pecado se llama Jesús. Él es quien murió por los pecados para tener derecho a perdonarlos. Juan 1:29. Él es quien se levantó y ahora vive. Es Él quien vive con el propósito de perdonar pecado. A este Dios ha exaltado con su diestra príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. Sabed pues estos varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados
Hechos 13:38, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. 6. El Salvador justifica a todo el que cree. Justifica sin tener en cuenta la ley. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto erais alguno, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y por último, el Salvador trae juicio a los hombres, ya que Él vino. Los hombres deben tener cuidado, no sea que le suceda según lo dicho por el profeta en Habacuc 1:5. Actuar en contra. Pueden cuestionarse y perecer. La idea es que el hombre puede perecer cuestionándose si Jesús es verdaderamente el Salvador o si la palabra predicada es verdad. Así es que, mis hermanos, en esta mañana, que el Dios Todopoderoso te siga bendiciendo en una manera especial. A pesar de que en los tiempos que estamos viviendo, o no solamente en los tiempos que estamos viviendo, sino desde el comienzo mismo de la historia, el hombre sin Dios, el hombre malagradecido, ha tratado de negar la existencia de Dios y ha tratado de negar la divinidad de que Jesús es Dios. Pero Jesús sigue siendo Dios, quiera un ser humano creer o no quiera creer. Jesús, ante Él se doblará toda rodilla de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, quiera o no quiera, tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. En esta mañana junto a ustedes doy gloria y honra a Dios, porque Jesucristo es el Señor de tu vida y de mi vida y de usted, amigo, que todavía puede creer y establecer a Jesús como su Señor. Soberano Padre que mora en gloria, en esta mañana muy agradecido estoy de ti porque me permite este hermoso día. Gracias, Señor, porque puedo entrar a tu trono de gloria, al lugar santísimo, a través de la oración, para exaltarte, para bendecirte, para reconocer el señorío tuyo sobre el universo, sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, sobre todo lo que somos y lo que tenemos. En este día, Dios Todopoderoso, pedimos que cada amigo que todavía no te ha aceptado, aunque te aceptan, pero no se han convertido a ti, no te están sirviendo, que este sea el día, Señor, cuando cada uno de ellos puedan abrir la puerta de su corazón y definitivamente, Señor, hacer un pacto de fidelidad a ti. Cada hermano, Señor, que escucha este mensaje, esta reflexión, tú lo bendiga en una manera grande y que nos ayude a todos a perseverar, y que donde quiera que esta reflexión llegue, el Espíritu Santo haga su trabajo, que Jesucristo es el Señor y que tu palabra no retornará vacía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bendigo desde ahora y para siempre. Que pase un buen día y mañana será otro día. Tu hermano y amigo, Pastor Gustavo Casado.